embajador de la Unión Europea en nuestro país, porque este es el mes de Europa, por lo que están realizando muchas actividades. Ya estaremos hablando a fondo de qué es lo que van a desarrollar, pero también obviamente hablaremos de varios temas de actualidad. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Bien. Bueno, estaremos hablando en un principio, antes de meternos de lleno en todas las actividades por el mes de Europa, de esta situación que se vive a nivel internacional y que, bueno, obviamente afecta a la Unión Europea. Estamos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo están obviamente viviendo muy de cerca. ¿Cuáles son las expectativas de ahora en más? ¿Qué es lo que pueden llegar a esperar en un panorama que parece muy incierto para el mundo entero? Sí, efectivamente hay un conflicto, hubo una agresión injustificada, ilegal de Rusia a Ucrania. Y eso nos hizo llegar eventos bélicos hasta a 20 kilómetros de la frontera de la Unión Europea, que se bombardearon ciudades muy cerca de la frontera de la Unión Europea. Pero el impacto se ve en muchas cosas. Piense que solo de Ucrania salieron del país 6 millones de refugiados y 5 están en la Unión Europea. No, claro. Es una cifra enorme. Ya el impacto migratorio está marcando un antes y un después. En tan solo 2 meses. Significa que cada familia, bueno, muchas familias que conozco, pero muchas clases de escuela ahora tienen un niño ucraniano que está en Italia, en Polonia, muchísimo naturalmente. En los países cercanos de Ucrania mucho, porque efectivamente muchos de estos ucranianos quieren volver a su país donde dejaron sus esposos, sus papás. Esto es solo el impacto más emotivo, pero la destrucción que hay en Ucrania es increíble y luego el impacto mundial, que todos sabemos, ¿no? Que hay una propaganda, una retórica que dice que es el impacto que vemos en los precios es una consecuencia de las sanciones. En realidad es una consecuencia de la guerra, no de las sanciones. Y de esto se ve en toda parte del mundo, inclusive aquí en Uruguay. Destabiliza mucho varias cosas. Total. Embajador, cuando de pronto sucede en la plaza de Kiev que se da esto que la Sinfónica, ¿verdad?, de Ucrania presenta el himno a la alegría en el medio de la plaza, el himno que hoy desde 1835, desde 1900, ¿desde cuándo es el himno de la Unión Europea, perdón? Bueno, desde que se decidió hace unos 50 años. Unos 50 años se decide que este es el himno de la Unión Europea y de pronto en Ucrania, en la plaza principal, están tocando este himno. ¿Qué significó? ¿Qué llamado hizo esto a la Unión Europea? ¿Fue significativo o es una actividad más, es una acción más? No, es el último de los llamados, el más recién, pero es el más visual, el más impactante, porque vemos justamente al principio de la guerra, cuando el ejército ruso estaba al borde de entrar en Kiev, y la ciudad estaba bombardeada. Ahí en este momento salió la Orquesta Clásica de Kiev y tocó el himno a la alegría de Beethoven, el himno de Europa, ¿no? Como para decir, no importa lo que me están haciendo, nosotros queremos ser libres, queremos ser europeos, somos europeos al final, y un día tal vez pienso que quieren entrar en la Unión Europea. ¿Y es viable esa entrada y ese llamado que de alguna forma es como el que hacen ahora más reciente? Seguramente es viable, simplemente va a tardar el tiempo que va a tardar, porque no se trata de entrar en un club que pago mi cuota y entro. Claro. Es mucho más complejo, hay docenas de miles de páginas de legislación que se tienen que aplicar de un día a otro, se tiene que tener la capacidad de aplicarlo. Es un tema complejo que tarda años, sin embargo los países que piden entrar a la Unión Europea no siempre entran y entran después de 10, 15 años del momento en que lo pidieron. Pero con Ucrania seguramente vamos a tener una atención especial porque hay que reconocer la importancia de lo que está pasando ahora para la geopolítica de Europa. Ahora, ya que hablamos de geopolítica, obviamente que este conflicto trae un antes y un después en la geopolítica, obviamente a nivel internacional. ¿Qué es lo que va a pasar en cuanto a los bloques, ¿no? Uno piensa si de alguna forma la Unión Europea necesita aliados, si allí de repente Rusia se va a aliar a China. ¿Qué lectura ustedes están haciendo respecto a qué es lo que va a pasar de ahora en más?
Es un poco difícil, ¿no? Con una bola de cristal sería más capaz de hacerlo, pero lo que estamos viendo es que está aumentando una bipolarización, ¿no? Que uno puede decir el mundo occidental contra el mundo que no es occidental. En realidad lo que estamos viendo en el mundo es la parte que respeta las reglas, la parte que crea en democracia derechos humanos, liberalismo económico, globalización, contra la parte que no cree en eso o que no condena a los que violan el derecho internacional o el derecho humanitario, ¿no? Lo que no le importa tanto de los valores o que dan un valor diferente, un significado diferente a palabras como democracia y derechos humanos. Yo creo que eso es un poco lo que se perfila en el horizonte del mundo, ¿no? Y reorganizar también las economías, ¿no? Los acuerdos comerciales, porque en definitiva eso también obliga a buscar nuevos horizontes. El desafío será exactamente esto, por un lado, no renunciar a la globalización, y entonces no ser proteccionista, pero al mismo tiempo crear una especie de autonomía estratégica. Y no es algo que viene solo de ahora, de la guerra, vino también de la pandemia. Nos hemos dado cuenta que en unos países no podían producir tapabocas porque importaban todos de otro o no tenían insumo para los medicamentos de base. Que sí, porque siempre con la globalización lo puede comprar de otro país, sí, pero un día te encuentras con el problema o que hay una crisis de contenedores o que ahora sí vas a enfrentarte a un problema muy serio. Entonces esto es cómo combinar la globalización sin introducir el proteccionismo y al mismo tiempo garantizando una mayor autonomía estratégica para nuestros países. Están siguiendo por lo que es el conflicto con Ucrania, también la Unión Europea está proponiendo algunos apoyos para lo que es la reconstrucción. ¿Cuánto de esto afecta a lo que es digamos, la situación también europea, que se ha visto Europa muy afectada desde el tema de la energía, desde lo que está teniendo que aportar a toda esta guerra? ¿Y cuánto esto podría afectar hacia nosotros, hacia el resto del mundo? Sí, ya se habla, o alguien habló de un plan Marshall, ¿no? Para la reconstrucción de Ucrania. Sin embargo, ni sabemos cómo va a terminar esta guerra. Esperemos que vaya a terminar bien y pronto, pero no será tan fácil. Ya hubo una cotización que hizo el presidente de Ucrania, creo que habló de 600.000 millones de dólares para la reconstrucción de Ucrania. En realidad no sabemos lo que exactamente se destruyó, entonces es difícil saber cuánto podría... Lo que sí que nos queda claro como Europa es que Europa va a hacer, su parte va a ser una gran parte, como hicieron Estados Unidos en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y claramente no estamos en una situación económica ideal porque todos salimos de la pandemia, nos hemos endeudado también, sobre todo para cubrir gastos sociales de la pandemia, que fue muy importante, ¿no? Y ahora con este endeudamiento y la suba del precio del dinero, la inflación, todo esto termina siendo más caro. Pero es un momento en que las perspectivas económicas, aunque no sean fantásticas, siguen siendo bastante buenas y van a seguir siendo buenas. Ahora, embajador, usted mencionaba recién lo del autoabastecimiento. Me parece que de repente por allí pueden ir algunos bloques en esa búsqueda, en ese camino, pero también en el intercambio. ¿Qué pasa con el Mercosur? En el Mercosur, yo creo que América Latina ha dado prueba de creer en los valores compartidos que tiene con Europa. Y eso ha resonado muy bien en Bruselas, en las capitales europeas, porque si miramos cómo votaron los varios bloques en las varias resoluciones que condenaron a Rusia, en Naciones Unidas sobre todo, vimos que el bloque América Latina votó compacto condenando, y no fue lo mismo con otros continentes, le puedo decir. Y esto suena bien porque en Bruselas se están preguntando efectivamente, entonces cuando se habla de valores, ¿quién son nuestros socios a nivel mundial? ¿Quién son los famosos socios confiables que todos tenemos que buscar, del lado europeo como del lado uruguayo, ¿no? Que no te dejan si tienes un problema? Y vemos que esto
puede conllevar un avance, no sé, una aceleración, ¿no?, de las discusiones sobre la firma de un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es un poquito pronto para decirlo, se está tratando, se está negociando, se está hablando de una declaración que podría solucionar unos problemas, pero el problema de fondo, por qué no se está avanzando, sigue siendo un problema medioambiental, un problema de desforestación en Amazonia, por ejemplo. En general, el cuidado del medio ambiente, que tiene que ser un tema fundamental para todos. Sobre todo, digo yo, para países de América Latina, donde hay una biodiversidad tan grande, el pulmón del mundo. Yo creo que tendrían que ser los primeros interesados en defender este pulmón. Sin duda. Vayámonos a Uruguay entonces y a lo que hace la Unión Europea en nuestro país y qué está desarrollando, si bien ya no somos un país receptor de tanta cooperación por ser país de renta alta. ¿Qué viene desarrollando hace más de 30 años en Uruguay la Unión? Sí, cumplimos ahora 32 años de presencia aquí en el país. Entonces somos jóvenes todavía. ¿Y qué hacemos? Hacemos fundamentalmente tres cosas: las relaciones políticas, que son un poco lo que acabo de explicar, el acuerdo, la interacción con los varios ministerios, pero también las relaciones económicas, tratar de desarrollar no solo el comercio entre Europa y Uruguay, sino también las inversiones europeas aquí en el país. O si hay un problema de acceso al mercado, tratar de resolverlo con las varias partes. Y luego la parte de cooperación, que es la parte que, como dijo, no tiene un monto muy grande comparado con otros países, porque Uruguay es un país desarrollado, de renta media alta. Claro. Pero sí, tenemos muchos pedidos de parte del Ministerio de cooperar, sobre todo en temas medioambientales, en temas sociales, en tema de pequeñas y medianas empresas, de mujeres, por ejemplo, hacemos mucho para la igualdad. Estos son los temas principales de nuestra cooperación. Para ir finalizando, porque ya tenemos que ir cerrando, preguntarle un poco de las actividades que se van a realizar en el marco de este mes de Europa. El mes de Europa, cada año en mayo es nuestro mes de Europa, porque se recuerda el 9 de mayo un discurso de un político francés que lanza la idea de una primera comunidad europea. Estamos teniendo varias actividades. Ayer inauguramos el ciclo del cine europeo aquí en el Movie de Punta Carretas. Son 16 películas muy lindas que no son comerciales, no llegarían. Luego tenemos un concurso de dibujos para niños del quinto y sexto grado sobre el tema de la paz, justamente, para ver cómo ven la paz. Luego tuvimos una charla sobre la política exterior de la Unión Europea. Estamos teniendo muchas otras actividades, una gran recepción para girar la página después de la pandemia y ver que sí se puede hacer una recepción en que iluminamos con los colores de Ucrania nuestra embajada y tocamos el himno tocado por la orquesta de Kiev. Mucho. Es una manera, también una publicación digital. No sé cuántas cosas estamos haciendo. En la página de la Unión Europea me creo que están todas las actividades, ¿no? Es importante seguir redes sociales, ¿verdad? Siempre. Unión Europea en Uruguay o UE en Uruguay. Y allí, o si no, la delegación de la Unión Europea en Uruguay lo encuentran en internet y ahí están siempre, incluso porque allí hay una página en donde aquellos que quieran desarrollar pasantías, ustedes desarrollan muchas veces pasantías para jóvenes, que es una oportunidad para muchos estudiantes de estar en distintas áreas dentro de la delegación y conocer, así que bueno, interesante poder seguirlos y ver las actividades que hacen, además a lo largo de todo el año, ¿verdad? Quedan todos invitados entonces a que sigan todas las redes sociales de la Unión Europea en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo, embajador. Fue un gusto recibirlo aquí en el Living. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.